En El Salvador la delincuencia no está permitida. Todo acto criminal será llevado ante la justicia. Los pandilleros no tienen dónde esconderse. Por favor, comparte este video en tus redes sociales. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Capturamos a Isaac Solís Martínez, de 49 años de edad. Un ebrio que disparó en varias ocasiones al aire libre, desde el patio de su casa. Al realizarle la prueba de alcotest, resultó con 258 grados de alcohol. Será procesado por portación ilegal e irresponsable de arma de fuego. El Plan Control Territorial lo llevará ante la justicia para que pague por poner en riesgo a familias. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento, gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial. Recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Gilberto Antonio González Morales. Recientemente saldría en libertad del penal de Ciudad Barrios, San Miguel, pero enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas y volverá a su celda. Capturamos a Óscar Alejandro Lobo Santamaría, de la pandilla 18R. Este delincuente huía de la guerra contra pandillas y se trasladó desde San Juan Talpa, La Paz, hasta el oriente del país. Será procesado por agrupaciones ilícitas y enfrentará la justicia. Ahora, el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Prácticamente El Salvador se acerca poco a poco a los 700 días sin muertes violentas, números impresionantes, sobre todo que en el pasado eran totalmente impensados. La administración del gobierno del presidente Nayib Bukele ha tenido estos resultados desde su implementación, en este caso del Plan Control Territorial, cuyo inicio fue el 19 de junio del año, en este caso el 21 de junio del 2019, y por supuesto del régimen de excepción que desde marzo del 2022 vino a reforzar estas estrategias en seguridad, estos duros golpes contra estructuras criminales y poco a poco sacar de circulación a cada uno de estos miembros y colaboradores, y que luego se reforzó también en este caso el trabajo por parte de las autoridades en cuanto a las sentencias. Hablamos de la Fiscalía General de la República, todo este conglomerado de esfuerzo gubernamental y que ha tenido este trabajo articulado se deriva en una serie de resultados positivos, entre ellos, por supuesto, y la mejor prueba de la efectividad de las estrategias de seguridad en días sin asesinatos. Precisamente la Policía Nacional Civil confirmó hace unas horas sobre un día más que cerró sin muertes violentas en El Salvador. Sin duda alguna, Marisela, hablamos de cómo El Salvador continúa este camino. Obviamente ahora el enfoque se basa en la reconstrucción y sobre todo el impulso económico, pero todo esto tiene a su base un plan de seguridad que continúa su marcha en nuestro país. Hablamos del Plan Control Territorial y el régimen de excepción que, como lo escuchábamos, ha sumado un día más sin el registro de asesinatos en nuestro país. Tiene usted en pantalla la publicación que nos mencionaba Ricardo Portillo. Finalizamos el martes 27 de agosto con 0 homicidios en el país, ha publicado la Policía Nacional Civil, y lo confirmaba Nelson, son 690 días sin homicidios durante las administraciones del presidente de la República, Nayib Bukele. Conteo de días sin homicidios durante el régimen de excepción, hemos llegado ya a los 577, son un total de 16 durante el mes de agosto y 172 en el año 2024. Es importante recordar que estas estrategias, lo decíamos, tienen a su base estas estrategias que ha desarrollado el gobierno salvadoreño, resultados contundentes, irrefutables,
de los que la población salvadoreña, que es la que vivió por muchos años siendo víctima y bajo la zozobra y la sombra del asedio de las estructuras criminales, ahora viven un panorama totalmente diferente. Confían en las autoridades, continúa la operatividad y se está llevando ante la justicia a todas estas estructuras criminales. Lo decía también el ministro de Justicia y Seguridad Pública recientemente y decía que prácticamente se han eliminado las estructuras criminales y la guerra contra las pandillas continúa para sacar a los remanentes de estas estructuras. Por supuesto, también el mensaje ha sido claro y es que no se va a permitir que estas estructuras se reagrupen o estén intentando reclutar a más personas. Así continúa la operatividad, se está llegando a todos los rincones del país. La presencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada garantiza a la población salvadoreña esta confianza, esta tranquilidad que ahora también les permite recorrer todo el país. Es importante destacar que además de las más de 80,000 detenciones que se han realizado de miembros de estructuras criminales y colaboradores, las autoridades están llegando y están realizando estas acciones que usted ve en pantalla. Estas son verificaciones que se realizan en las viviendas para determinar que los ocupantes estén en el marco de la legalidad. Se verifica que tampoco hayan miembros de estructuras criminales que se estén escondiendo en estos espacios, pero además de llevar la seguridad a las comunidades, también hay convenios con otros países para que todos aquellos pandilleros que buscan huir de la justicia fuera de nuestras fronteras sean devueltos al país y paguen por cada uno de los crímenes que han cometido. Y sobre todo que la población ahora sí confía en el trabajo que realizan cada una de estas instituciones que están trabajando 24/7, contrario a lo que sucedía años atrás, que también la misma policía, la Fuerza Armada tenía temor de ser víctimas de las pandillas, porque sucedía, y lo veíamos recientemente también con uno de los casos que exponíamos acerca de unos soldados asesinados en 2016 allá en Ilopango, y que las autoridades lograron, gracias a las investigaciones, procesar a diferentes pandilleros. Pero esa era la realidad, esa historia se va a mantener en nuestro país, pero ahora totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el control del Estado lo tiene las autoridades, lo tiene pues, prácticamente el Ejecutivo, para decirle a la población: estamos garantizando de que usted viva tranquila, en paz, y que ya lo que sucedía con las pandillas ya no se repita, y que en El Salvador pues prácticamente de pasar de ser el país más violento del mundo se convierta en el más seguro del hemisferio occidental. Continúa la guerra contra las pandillas, pero también continúa el combate con la delincuencia común. Es así que la Fiscalía General de la República en las últimas horas logró que los procesados por el asesinato de los esposos Valdés Martínez en la colonia Satélite de San Salvador continúen en prisión. El Ministerio Público Fiscal asegura que los responsables pagarán por el crimen cometido. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. 6 personas seguirán en prisión por el asesinato de los esposos Valdés Martínez. Así lo determinó el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador tras la audiencia inicial. Los delitos son de homicidio agravado, desaparición de persona, receptación y la tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. 6 que van a ser sometidos directamente al proceso penal por ser responsables en la comisión de los delitos que le he mencionado. El hecho ocurrió en la colonia Satélite de la capital a inicios de este mes, cuando el 4 de agosto fue reportada su desaparición y los cuerpos fueron localizados por las autoridades 8 días después, enterrados en el patio de su misma vivienda. La fiscalía aclaró que otras 6 personas que estaban capturadas ya fueron liberadas porque se comprobó que no participaron en el crimen. Y 6 personas que tenemos entendido han sido puestas en libertad por los tribunales porque no tuvieron mayor cosa en el tribunal, en los hechos, sino más bien ayudaron en el esclarecimiento de los hechos y llegar a los responsables que cometieron el delito. Además, el Ministerio Público Fiscal cuenta con los elementos suficientes para llegar hasta la etapa final del proceso y lograr una condena ejemplar para los responsables del crimen contra Yoalmo Valdés y América Martínez. El mensaje por parte de las autoridades de seguridad es claro. Recientemente decía el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, lo hemos dicho claro: homicidio cometido, homicida u homicidas que serán capturados. En menos de 48 horas se están resolviendo diferentes casos y esto ha permitido que, si bien estos crímenes y estos asesinatos que se han registrado, las autoridades han dicho que son delincuencia común.
Es importante reiterar que las investigaciones siguen su curso y se logra la captura. De esta forma, más del 90% de los casos registrados durante la actual administración han sido resueltos. Los responsables de estos crímenes han sido detenidos y están enfrentando la justicia. Así trabaja el gobierno de manera articulada, continúan las investigaciones y por supuesto corresponde a la Fiscalía General de la República llevar a estas personas a enfrentar la justicia. Pero no únicamente se combate la delincuencia común y también las estructuras criminales, sino también se combate la corrupción, Ricardo. Correcto, en este mismo apartado, en cuanto al trabajo que está realizando la Fiscalía General de la República, cabe mencionar que precisamente el Ministerio, o en este caso el Ministerio Público Fiscal, solicitó ante la Cámara Primero de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador la ejecución forzosa de la condena impuesta en 2021 contra Miguel Meléndez y su familia, a quienes se les exige que restituyan al Estado $2.084.742.96. Miguel Meléndez, Mecafé, se desempeñó como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones entre el 2009 y el 2011 en la gestión del expresidente y prófugo de la justicia Mauricio Funes. Sin duda alguna es el trabajo que continúa y lógicamente, como hemos estado conversando a lo largo de todos estos meses, la importancia que ha tenido, cómo se ha dado un giro al tema de la justicia en El Salvador. Anteriormente este tipo de casos podía pasar incluso años, décadas y por ende prescribían, pero ahora todos los delitos que se cometen, sin importar el tiempo que tengan de haberse cometido, son tomados por parte de la justicia, y lo más importante, Nelson, es que se está llevando precisamente las condenas para demostrar y sobre todo consolidar y sentar ese precedente que en El Salvador la impunidad ya no tiene cabida. Este caso de Mecafé, de acuerdo a los datos que proporcionaba la Fiscalía General de la República, pues prácticamente obedece a una audiencia especial de oposición a la sentencia emitida contra Miguel Antonio Menéndez, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y su grupo familiar. Los defensores del exfuncionario se opusieron a la condena impuesta en el año 2021, en donde se le obligaba a Menéndez y a su grupo familiar a regresar más de $2 millones al Estado. Es por eso que nuevamente se hizo esta audiencia y pues, prácticamente la Cámara Primero de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador ejecutó pues, prácticamente forzosa la condena, exigiendo que Miguel Menéndez restituya al Estado $1.868.104 por no hacerlo voluntariamente. A su esposa Fátima Yanira Enríquez de Menéndez se le reclama la devolución de $59.760. A sus hijas Fátima Yanira Menéndez de Bairo se le exige la restitución de $133.415, mientras que Andrea Vanessa Menéndez de Handal se le demanda el pago de $23.461. Esto como parte también de la guerra contra la corrupción que se mantiene actualmente en nuestro país y que las autoridades no se cansan de trabajar y de demostrarle a los salvadoreños que están 24/7 en favor de ellos. Vale la pena reiterar y destacar que todo esto ocurrió durante la administración del expresidente Mauricio Funes, ahora asilado en Nicaragua. Allá se ha nacionalizado para protegerse de la justicia salvadoreña, pero son más de $350 millones los que se investigan que se desviaron durante la administración de Mauricio Funes. Continúan los procesos y el combate contra la corrupción y vemos aquí nuevamente cómo uno de varios funcionarios que están siendo procesados continúa enfrentando la justicia. Pero en más información queremos compartir con usted que el analista político estadounidense Steve Cortés sostuvo recientemente una reunión con el presidente de la República, Nayib Bukele, una reunión en la que también se destaca el trabajo que se está realizando en El Salvador. Es así como pues, prácticamente El Salvador está figurando a nivel internacional. Diferentes analistas políticos vienen, Ricardo, a nuestro país a conocer de primera mano el trabajo que está realizando el presidente Nayib Bukele y ese cambio trascendental que han mantenido en estos casi 6 años de administración. Y sobre todo cómo se han reforzado este tipo de relación en cuanto a distintos diplomáticos estadounidenses y de otros países que quieren conocer cómo El Salvador ha puesto en primer lugar a su población y cómo debe de ser. Incluso
En este caso, el mismo político estadounidense comentó a través de su cuenta de X: tuve una gran conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Deberían poner a su país en primer lugar y nosotros también, escribió. Cortés es analista político, estratega y orador. Además, trabajó como asesor de campaña de Donald Trump y cadenas como la CNBC, Fox y Bloomberg Television. Esto habla también de la trayectoria y sobre todo de la importancia que tienen este tipo de personajes de la política estadounidense y que comparten precisamente esta visión por parte del gobierno salvadoreño. Sin duda alguna, es un tema en el cual la seguridad se ha consolidado y ha puesto el ejemplo en cómo anteriormente este tipo de naciones no creían que El Salvador pudiese tener la soberanía y sobre todo la capacidad de toma de decisiones para cambiar la realidad en tan poco tiempo, y ahora prácticamente, Marisela, ha quedado de manifiesto, no solo con este tipo de reuniones, sino también con la visita de distintas delegaciones a nuestro país para conocer cómo se ha ejecutado este plan de seguridad. Son diferentes países los que están conociendo la experiencia de El Salvador en el combate contra las estructuras criminales desarticuladas en más de un 90%, según han dicho las mismas autoridades. Es importante también cómo este trabajo queda en evidencia y es reconocido a nivel internacional. Son delegaciones que han invitado a las autoridades de seguridad a visitar sus países, compartir la experiencia, pero también son muchos países los que han llegado hasta El Salvador para conocer de primera mano cómo se está transformando nuestro país. Además del reconocimiento internacional, es por supuesto de suma importancia cómo la población salvadoreña da fe de esta transformación, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay comunidades que ahora disfrutan de los espacios que tienen justo frente a sus viviendas. En el pasado, incluso después de determinada hora, no podían ni siquiera salir de la puerta de su casa por el temor de ser víctima de estas estructuras criminales. Ahora el control del territorio lo tiene el Estado salvadoreño y es para que lo disfrute la población salvadoreña. Es por ello también que El Salvador se ha convertido no solamente en un referente de seguridad, sino que también hay muchos países que están interesados en invertir en nuestro país. Hay muchos empresarios interesados en invertir en nuestro país, pero también hay muchos turistas extranjeros que están conociendo nuestro país, Nelson. Y sobre todo ese tema que sin duda está dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, porque si bien se está combatiendo la delincuencia, las pandillas, se está también dando oportunidades y se está tocando de lleno el tema del tejido social, las oportunidades que se les están dando a los niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, porque la visión del presidente Nayib Bukele a través de las diferentes fases del plan control territorial permite que se establezcan eso, y sobre todo también de que se refieran otras naciones al nuevo El Salvador que se está viviendo actualmente, y es así como es reconocido a nivel internacional por cosas positivas. Y quien se refirió específicamente a este tema de seguridad fue el sociólogo René Martínez, y le compartimos los detalles. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo al más seguro del hemisferio occidental en tan solo 3 años a cargo del presidente Nayib Bukele. Los altos índices en seguridad obtenidos en el país con menos recursos que otros han generado admiración por otros gobiernos. Se está demostrando que se puede resolver el problema si tú tienes la voluntad política, tienes el liderazgo nacional y transnacional suficiente como para lograrlo, y entonces los otros presidentes empiezan a sentir la presión. El Salvador resuelve ese problema y entonces te convertís en una molestia. La reducción de la impunidad sigue siendo otro de los grandes logros en la gestión del presidente Bukele, saldando así otra deuda histórica al conseguir justicia para miles de familias que sufrieron a raíz de las pandillas. La impunidad estaba arriba del 90% en esa época. Eso significaba de que no solo los que ya estaban dedicados a la acción pandilleril o a cualquier tipo de acto delictivo se sentía seguro de cometerlo, sino que también se fomentaban otro tipo de acciones, ¿no? Otro fruto de la batalla contra la impunidad es el combate contra la corrupción política. También era una impunidad para garantizarle a los políticos corruptos que podían robar y que no les pasaba nada. El Salvador sigue rumbo a convertirse en uno de los países más reconocidos a nivel mundial por combatir de manera eficiente la delincuencia
y alcanzar grandes resultados en poco tiempo. Nuevamente el gobierno del presidente Nayib Bukele tomó decisiones acertadas y a tiempo ante la situación sanitaria que vive el continente. Para evitar alzas de casos de dengue, diferentes instituciones de gobierno se han volcado a trabajar en acciones antivectoriales que están dando resultados. Estamos empezando a observar que en El Salvador ya empieza a haber una caída importante de la cantidad de casos de dengue en nuestro país, lo cual los datos epidemiológicos nos dan a nosotros un rumbo que vamos en la disminución de las afectaciones por dengue, lo cual creo que es muy importante resaltar. Además, El Salvador cuenta con la infraestructura y tecnología para la atención inmediata de pacientes. También hay medicamentos e insumos necesarios en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos la capacidad instalada para poder atender a la población salvadoreña. Ha sido fundamental el que nuestros hospitales, nuestra capacidad de recursos humanos, nuestra capacidad de unidades pues especializadas para poder atender a aquellos pacientes que están graves, los pacientes que requirieron unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, la situación no pinta igual en otros países de Centroamérica. A la fecha son más de 6.000 muertes por dengue en la región y se contabilizan más de 11 millones de casos confirmados en las Américas. Países cercanos, países de la región centroamericana, hoy están en una situación compleja, en una situación en la cual desgraciadamente están abarrotados sus hospitales, están reportando semanalmente decenas de muertes por dengue, y eso es una situación bastante dura. El titular de salud reiteró que la mejor forma de evitar el dengue es eliminando los criaderos de zancudos. La ayuda de cada salvadoreño es crucial para que los casos de esta enfermedad bajen aún más. Y después comienzo con untar las paredes de la pila. Así es como Angélica Salamanca se une a las acciones ejecutadas desde el gobierno para eliminar el zancudo transmisor del dengue. A diario dice que realiza prácticas como la untadita recomendada por el Ministerio de Salud para evitar larvas. En primer lugar, no tener objetos almacenando agua, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues aquí a diario se lava la pila y se le echa lejía, así como dice el Ministerio de Salud, con la untadita, ¿verdad? Elsie García es otra salvadoreña que también atiende las recomendaciones. Ante esto, realiza prácticas importantes para frenar la reproducción del zancudo. No tener agua estancada, vea, la pila limpia. Eso es lo que uno puede evitar. El Salvador se posiciona entre los países donde menos casos de dengue se registran, y esto se debe al imparable trabajo que ejecutan las instituciones de gobierno. Las bombas de fumigación y talento humano llegaron hasta la comunidad El Coro para continuar con las jornadas contra el zancudo. Pues está muy bueno porque eso los ayuda para que no se enferme la gente. Pues. Es una buena campaña y que la verdad es de que esto se mantenga para que nosotros tengamos una buena salud. Pues todo está bien lo que andan haciendo, ¿verdad? Perfecto, y que lo sigan haciendo siempre. Los habitantes de la comunidad El Coro dan fe que las autoridades han asumido con dedicación la misión de eliminar el zancudo que produce el dengue. Todo el Sistema Nacional de Protección Civil continúa desplegándose a lo largo del país para combatir el dengue. En la residencial Las Asturias, en la colonia Sacamil, en San Salvador Centro, diferentes instituciones de gobierno participaron en una jornada de fumigación para eliminar al zancudo transmisor del dengue. Las jornadas antivectoriales van dirigidas a todos los sectores vulnerables a esta enfermedad. Por eso, continúan realizando tareas de fumigación en centros educativos, como el Centro Escolar Constitución 1950, ubicado en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador Centro. Este trabajo ha llegado a todos los rincones de El Salvador. De hecho, la colonia La Campiña, la colonia San Jerónimo y el cantón La Poza, ubicados en Usulután Este, han recibido personal de protección civil listos para fumigar y abatizar. El cuerpo de bomberos también se ha sumado a estas acciones. En Lomas del Río, en Soyapango, casa por casa fumigaron y eliminaron criaderos de zancudos que pongan en riesgo la salud de la población. Mismas acciones realizaron en la colonia El Pedregal 2, en Zacatecoluca, La Paz,
El objetivo sigue siendo el mismo, evitar que el dengue se propague mortalmente en todo el país, algo que se está cumpliendo gracias al trabajo de todas las instituciones a cargo del gobierno. De la Dirección de Obras Municipales y Privados de Libertad refuerzan siempre las acciones antivectoriales para proteger a toda la población del dengue, el Zika y también de la chikungunya. En la más reciente jornada concentraron todos sus esfuerzos en la zona central, norte y occidente del país, entre ellas San José Cancasque, de Chalatenango y Colón en La Libertad. Por su parte, mexicanos en San Salvador, Naulingo y Acajute en Sonsonate, además del distrito de Aguachapán Centro. En esos lugares se realizaron acciones como la identificación y la remoción de los criaderos de zancudos, abatización y concientización de los habitantes sobre la necesidad urgente de mantener las condiciones de limpieza para cerrar las puertas a este principal causante de las enfermedades. Lluvias de las últimas horas, diferentes carreteras del país se han visto afectadas con derrumbes de pequeña magnitud. Sin embargo, cuadrillas de Fovial han trabajado para brindarle movilidad segura a los conductores. Tenemos un poco más de 14 planteles que funcionan tanto de día como de noche, que están dedicados exclusivamente para atender emergencias. Siempre predominan los pequeños derrumbes, que nos ocupa un poco más del 60% de las emergencias que se generan, que son deslizamientos de suelos, pequeños derrumbes en vías. También en la zona costera de La Libertad se han registrado caídas de árboles, sobre todo en las principales vías. Estos han sido retirados a la brevedad posible para evitar accidentes de tránsito, destaca el titular de Fovial. Otro evento que nos mantiene más o menos el 25% de las actividades es la caída de árboles o de ramas, y el resto son pequeñas inundaciones que se forman de carácter temporal en la lluvia y algunas cárcavas o formaciones de hundimientos. Las obras de mitigación junto al Ministerio de Obras Públicas no se han detenido. Cárcavas y taludes están siendo intervenidos a nivel nacional, garantizando la seguridad de la población. Estamos trabajando en la carretera de Chalchuapa a Tiquisaya, resolviendo un tema de cárcava. Solo en la parte acá en San Salvador, en la carretera Los Planes de Arrenderos, estamos interviniendo simultáneamente 3 zonas de taludes donde se está impermeabilizando, en el Boulevard Venustiano Carranza, en la zona de la carretera panorámica. Fovial además está trabajando en la reconstrucción vial en diferentes carreteras del país, entre ellas la que conecta Hilo Vasco con Sensuntepeque Cabañas, en el oriente del país la que conduce hacia Comacarán en San Miguel. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.